Bonjour, ¿cómo ça va? Bueno, hoy vamos a ver 10 consejos para mejorar su pronunciación en francés. Bueno, primer consejo, pues si puedes adquirir mi curso, mi pack que se llama Pronunciación Fácil, te voy a dejar el enlace bajo el video, pues realmente parece que quiero venderlo, pero es que es inevitable. Es el mejor trabajo que he podido hacer, el mejor curso para pronunciación, entonces pues lo tengo que decir, ¿vale? Entonces si te lo puedes adquirir, vas a mejorar un montón. Ok, ya paso al punto 2 porque vais a pensar que he hecho este video para vender este curso y no es verdad. Así que consejo número 2. Pues si puedes escuchar las palabras o las frases antes de verlos o verlas escritas o escritos en francés, es mucho mejor. Vale, un ejemplo. Albert Camus. Como todos los españoles o en Sudamérica, ¿cómo pronuncian este autor? Lo pronuncian Albert Camus. Pues eso es evidente que es porque alguien lo ha visto escrito y lo ha pronunciado a la española y después todo el mundo lo ha copiado. Imaginamos que nunca nadie hubiera podido verlo escrito. Pues lo primero hubiera dicho Albert Camus y todo el mundo hubiera dicho Albert Camus a lo mejor, pero no Camus, por favor, ¿vale? Bueno, pues eso, si puedes escuchar antes de verlo escrito, mucho mejor. Tercer consejo, pues muy sencillo. Es un ejercicio muy sencillo y muy eficaz. Escuchas una frase, una pequeña frase, y intentas repetirla lo mejor posible. Cuarto consejo, pues repites la frase, pero además te grabas. Intentas grabarte y después escuchas. Te puedo asegurar que esto es muy eficaz, ¿vale? Es un poco duro al principio porque es sorprendido. Muchas veces pensamos que hablamos mejor o que tenemos una pronunciación mejor y la primera vez que te escuchas es un poco duro. Pero te lo juro, es súper eficaz. Vas a ver tus defectos y los vas a corregir. Alors, consejo 5 es utilizar la transcripción fonética o un diccionario en internet que te permite escuchar las palabras. Bueno, sé que la transcripción fonética a muchos alumnos no les gusta mucho, no saben, ¿no?, qué es esto, pero te lo juro que échale un vistazo si no conoces, porque no es muy complicado, no hace falta conocer toda la transcripción, todos los sonidos, pero algunos es muy práctico, ¿vale? Así que si puedes conocer un poco de transcripción fonética, mejor, porque en un diccionario normalmente te ponen la transcripción fonética, así que si conoces un poco, mejor. Pero bueno, después tienes diccionarios en internet, sobre todo, que puedes escuchar la palabra. Entonces, pues no olvides aprovechar esto y escuchar las palabras. Siempre una palabra se tiene que escuchar, porque si no, verla escrita no es suficiente. Bueno, de todas formas voy a dejar un enlace bajo este video o en el blog, en el artículo, de una página web donde puedes escribir una frase en francés y te da la transcripción fonética. Consejo 6. Bueno, en este video no quiero hablar de cada sonido, no voy a describir cada sonido, la liaison, todo esto, ¿vale? Quiero dar consejos generales, pero voy a insistir solo sobre un punto. Es la letra E en francés. La letra E, de verdad, es lo más importante, lo fundamental, lo que caracteriza un poco el francés. No hay solo eso, ¿vale? Pero es muy importante. Si puedes dedicar tiempo para mejorar la pronunciación de la letra E, es fundamental. Ahora, primero la letra E a veces no se pronuncia, muchas veces al final de las palabras, ¿eh? Pero no siempre. Bueno, pues hay muchas cosas y además es muy importante hacer la diferencia entre E y E, por ejemplo, porque cambia mucho. Por ejemplo, le chat, les chats, pues he dicho el gato y los gatos. Así que da singular plural, por ejemplo. Es un ejemplo.
Pero bueno, eso, si puedes trabajar, estudiar tu letra muy importante. Punto 7, pues hay que dar la prioridad a lo más importante. Y esto es verdad para todo en realidad. Dar la prioridad para lo más importante y lo que no hace falta hacer muchos esfuerzos para entenderlo y hacerlo bien. Por ejemplo, justamente la letra tenemos la letra E sin acento, cuando se pronuncia, normalmente se pronuncia ¿vale? Bon. Después tenemos la letra E con el acento grave, se pronuncia muy abierto. Y después tenemos la letra E con el acento aigu, se pronuncia Bueno, pues hay muchos profesores de FLE, de francés, que dicen a sus alumnos, no, hay que tener mucho cuidado con y E. Pero en realidad es mucho más importante hacer la diferencia entre I, si os confundáis, no pasa nada para el principio, ¿vale? Pero hay que notar bien la diferencia entre y cuando no tiene acento, ¿de acuerdo? Eso sí que es importante. Bueno, si no hacéis bien la diferencia entre y de verdad, muchas veces no pasa nada, porque incluso en Francia no hacemos la diferencia. Por ejemplo, la leche es le lait, normalmente es abierta, pero lo decimos muchas veces le lait, mucho más cerrado, y no pasa nada, ni siquiera nos damos cuenta. Así que, en este punto, por ejemplo, muy importante hacer la diferencia entre y estos sonidos, y la diferencia entre de momento, para el principio, no pasa nada. Otro ejemplo sería, por ejemplo, la letra R. En francés es re, ra, re. Pero hay solamente un sonido R, así, ra, ra, ra. Así que si de momento al principio no lo hacéis perfectamente, no pasa nada. Porque esto no va a impedir que alguien os entienda. No va a impedir la comprensión. Y para el principio, es más importante focalizar sobre lo que va a impedir la comprensión. Lo principal es que la gente os entienda, ¿vale? Y después, poco a poco, mejorar los detalles y todo esto. Consejo 8. No obsesionarse con los dibujos que explican cómo hay que poner la lengua, los labios y tal. A veces funciona bien. A veces, ok, es útil y os va bien y vale. Pero muchas veces estos dibujos o las explicaciones con la lengua por aquí, por ahí y tal, no funcionan muy bien. Pues no te preocupes, si no te ha funcionado muy bien, es normal, es normal. Yo prefiero dar consejos prácticos. Por ejemplo, para hacer el sonido U, que os cuesta bastante a los hispanohablantes. Pues yo aconsejo a mis alumnos, tú haces la U española, y al mismo tiempo intentes hacer una I. Entonces, tú pones los labios como la U, y haces una I. Es U. Y se parece mucho al sonido francés U, ¿vale? Entonces, yo prefiero dar este tipo de consejos y es lo que hago en el pack de pronunciación fácil. Otro ejemplo para la letra R, para el sonido ra, ro, ri. Pues es un poco igual que hacer gargarismos, ¿vale? Ra, ra, ro, ¿vale? Y si puedes encontrar este tipo de consejo, pues muy bien. Bueno, consejo 9, súper importante, hay que hablar alto, ¿de acuerdo? Los españoles, yo lo sé porque vivo en Madrid ahora, habláis súper alto siempre, pero cuando de repente habláis en francés, no sé por qué, ya no se oye nada. Pues no, ya que estamos aprendiendo, pues no pasa nada a equivocarse. Yo creo que es porque la gente tiene miedo de equivocarse, tal, entonces de repente habla, no se le oye. Pero es lo peor que puedes hacer. Todo lo contrario, sobre todo si estás en clase, pues es mejor hablar muy alto y así te entiende bien el profesor y te puede corregir. Bueno, y si estás en un examen, te lo juro, eso es insoportable para los profesores cuando un alumno en un examen que le tienes que oír bien y no se puede poner una nota, no se le oye, ¿vale? Entonces, realmente es importante hablar alto. En francés también. Y
articular, ¿vale? Donc, on parle comme ça, bien fort, et on articule. ¿De acuerdo? Y consejo 10, voy a hablar un poco de el acento tónico en francés y la entonación, ¿ok? Muchos alumnos piensan que la pronunciación es solamente los sonidos, hacer bien la U, I, RA, RU, no, eso es una parte importante, pero hay muchas más cosas. Pues en francés el acento tónico es muy fácil. Sé que la pronunciación no es lo más fácil en francés, pero al menos en este punto, pues sí que es fácil, porque siempre al final de las palabras. Por ejemplo, la palabra miércoles, pues en español tenemos que poner el acento tónico sobre miércoles, ¿no? Bueno, pues en francés nada, al final, como siempre, mercredi, lundi, les vacances, las vacaciones. Bueno, en inglés también es difícil. El acento tónico nunca se sabe muy bien dónde está, pero en francés no hay problema, es siempre al final. Así que acostúmbrate a ponerlo al final, ¿vale? Poco a poco. Y finalmente la entonación. Entonces, esto es muy importante. Tengo alumnos que van a decir, hier Jacques était en train de dormir et alors il s'est passé ça et il a fait ça et il a fait ça et pourquoi il est comme ça, je sais pas. Todo plano. Esto te lo juro, es muy sencillo ser un poco más teatral y da muchísimo y sirve mucho para entenderte mejor. Así que, si por ejemplo haces una pregunta, pues haces, ¿est-ce qu'il va faire beau demain? ¿Vale? Bueno, no te voy a hacer un curso de donde sube y baja, porque además hay varias maneras de hacer la pregunta, pero por ejemplo, ¿est-ce qu'il va faire beau demain? Eso, no, por favor. ¿Eh? He dicho, va a ser buen tiempo mañana. ¿Eh? Me has entendido. Bueno, tú tienes que decir, ¿est-ce qu'il va faire beau demain? Además, puedes exagerar, ser teatral. Esto es muy importante. Primero, es muy aburrido escuchar a alguien que habla todo horizontal. Y además sirve para la comprensión también, ¿vale? Así que, ¿est-ce qu'il va faire beau demain? O puedes decirlo de otra manera. ¿Est-ce qu'il va faire beau demain? Bueno, finalmente un último ejemplo. Voy a decir, por ejemplo, David no podía dormir porque estaba preocupado por el crimen que había comido, algo un poco así de policía, una novela. ¿Ok? Bueno, si digo, David était très inquiet, il ne pouvait pas dormir parce qu'il avait fait un crimen. C'était súper aburrido. Pero si digo, hier, David ne pouvait pas dormir. Il était très préoccupé à cause du crime qu'il avait commis. Vale, y no pasa nada si te equivocas un poquito. Si el profesor, sobre todo al día del examen, ve que intentas hacer algo un poco así, que tú metes de tú mismo, pues eso va a mejorar mucho tu nota de la expresión oral. Muchísimo. Bon, voilà, j'ai fini avec les 10 conseils. Un último truco. Sabes que en los smartphones ahora tienes algo que reconoce tu voz, ¿no? Es que escribe en lugar de escribir todo. Pues nada, lo puedes poner en francés e intentas decir una frase en francés. Y si ves que el teléfono lo ha reconocido y lo ha escrito bien, es que ya estás en el buen camino. Bueno, nada más para hoy. Os dejo el enlace de mi pack de pronunciación fácil. Os dejo también el enlace sobre el artículo en el blog de la página para la transcripción fonética. Y os dejo, pues eso, una ficha recapitulativa en el artículo del blog. Sobre todo, si no está todavía hecho, os podéis suscribir al canal, podéis poner un me gusta también y no olvidar que tenemos el Facebook, Instagram y el otro canal que es todo en francés que se llama Français avec Pierre. Je vous embrasse et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir!